Bueno, vamos a ir directos al grano con esta nueva exploración. Hoy tenemos por delante un tema absolutamente fascinante, porque si lo pensamos bien, conecta directamente la geopolítica global de más alto nivel con algo tan cotidiano como lo que nos cuesta llenar la cesta de la compra. Hace muy poco vimos esos eventos geopolíticos del 3 de enero que involucraron a Estados Unidos, Israel e Irán, y cómo literalmente en un instante amenazaron la estabilidad de todo el planeta. De repente todo el mundo entró en tensión por un único elemento, el petróleo. Así que a través de este análisis vamos a desgranar cómo un solo recurso natural se ha convertido a todos los efectos en el titiritero invisible del mundo moderno. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Un asombroso 30% de la producción global de petróleo pasa diariamente por un único punto, el bloqueado estrecho de Hormuz. Estamos hablando de una verdadera barbaridad, de 20 a 21 millones de barriles de crudo cada día. Así que, lógicamente, cuando ese paso se ve amenazado, el pánico de compras a nivel mundial es inmediato, y las cadenas de suministro simplemente se tambalean. Para entender esta dependencia, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El inicio del reinado del petróleo. 2. El petrodólar y la economía global. 3. Geopolítica y rutas petroleras. 4. La rebelión contra el petrodólar. 5. El impacto en nuestra vida diaria. Y 6. Energía renovable y el futuro. Toda una historia de detectives que nos va a explicar la realidad de los precios actuales en el supermercado. Empecemos por el principio. Sección 1. El inicio del reinado del petróleo. Porque nuestra profunda dependencia de la energía no siempre estuvo alimentada por el crudo. De hecho, hasta finales del siglo XIX la energía dependía de algo totalmente distinto, el aceite de ballena. Cada animal proporcionaba entre 70 y 80 galones. Pero claro, era una caza peligrosísima y con unos costes altísimos. Europa necesitaba una alternativa, desesperadamente. Y ahí es cuando la atención se desvía a Oriente Medio, donde ellas sacaban una especie de aceite oscuro directamente de las rocas y la tierra. Y para poner en perspectiva la inmensa escala de ese consumo de energía inicial, históricamente se llegaron a cazar unos 2,9 millones de ballenas para iluminar y mover el mundo. Si contrastamos eso con el apenas 1,5 millones de ballenas que nos queda hoy en día, nos da una idea brutal de la enorme necesidad que existía de encontrar crudo bajo el suelo. Y la transición fue rapidísima. En 1892 tenemos el crucial informe geológico del francés Jacques de Morgan, que lleva directamente a esa famosa reunión en la Exposición de París en el año 1900. A partir de ahí, prospectores británicos y franceses, incluyendo a William Knox D'Arcy y a Thomas Redwood, consiguen en 1901 los ansiados derechos de perforación directamente del rey persa Mozaffar ad-Din Shah. Avanzamos un poco en el tiempo. Sección 2. El petrodólar y la economía global. Aquí es donde el petróleo pasa de ser un simple combustible a convertirse en la mayor arma de dominio mundial. Veréis, hasta 1970 el dólar estadounidense estaba respaldado por oro, a $35 la onza. Pero con el agotamiento de sus reservas y la inmensa sangría financiera que supuso la guerra de Vietnam, Estados Unidos tuvo que desvincular su moneda. El dólar pasó a ser una moneda fiduciaria, es decir, ya no tenía respaldo físico, solo se basaba en la confianza en su gobierno. Sin el patrón oro, necesitaban un ancla nueva y urgente para que la economía no colapsara. Y aquí llega ese brillante pivote histórico de 1973. Nixon y Kissinger consiguen un acuerdo maestro con Arabia Saudí. Básicamente ofrecieron defensa militar estadounidense a cambio de que todo su petróleo se vendiera exclusivamente en dólares. Para 1975, toda la OPEP se unió al sistema. El resultado es que desde entonces, si cualquier país del mundo quiere comprar petróleo, obligatoriamente tiene que acumular dólares primero. Lo que nos lleva a la sección 3, geopolítica y rutas petroleras. Porque claro, este sistema financiero tan perfecto hay que imponerlo físicamente sobre el terreno. Y eso se hace controlando los cuellos de botella marítimos del planeta. Tenemos el estrecho de Hormuz, el de Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca y el famosísimo Canal de Suez. La realidad geopolítica es bastante cruda. Mantener el control o la influencia sobre estas rutas tan específicas, ya sea mediante grandes alianzas o forzando cambios de régimen, es lo que verdaderamente garantiza el dominio absoluto sobre el suministro mundial de energía. Entonces, ¿qué ocurre cuando una nación intenta salirse de este sistema? Entramos en la sección 4, la rebelión contra el petrodólar. Si miramos los eventos geopolíticos de forma totalmente objetiva, la correlación llama bastante la atención. Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, propuso vender petróleo en euros, y 3 años después vimos un cambio de régimen. Libia sugirió una moneda africana respaldada en oro, y se enfrentó a la primavera árabe y la intervención de la OTAN. O pensemos en Venezuela, que con su gigantesca reserva de 303.000 millones de barriles, planificó comerciar en euros y yuanes, encontrándose de frente con sanciones severísimas. Es un patrón histórico indudable.
A pesar de las consecuencias, el desarrollo de alternativas sigue su curso. Los grandes actores globales están creando sus propios sistemas bancarios para saltarse al dólar. Rusia tiene su sistema SPFS, China ya ha implementado el CIPS para pagos transfronterizos y, por supuesto, están todas las iniciativas emergentes del bloque de los BRICS. Evidentemente, la respuesta estadounidense no se hace esperar. Surgen conceptos como la doctrina Don, que viene a ser una variación moderna de la vieja doctrina Monroe. El objetivo es asegurar la influencia sobre recursos clave en el propio hemisferio occidental, mirando a lugares estratégicos como Groenlandia o la masiva capacidad de producción petrolera de Canadá. Bien, vamos a bajar todo este enorme tablero de ajedrez geopolítico a la calle. Sección 5. El impacto en nuestra vida diaria. Y esto ilustra a la perfección el problema real. Es una reacción en cadena matemática. Estalla un conflicto geopolítico lejano que desencadena una escasez de combustible. Eso dispara el coste del diésel. Y como absolutamente todo, desde las piezas de fábrica hasta las verduras de nuestra tienda local, viaja en camión, ese coste nos lo comemos nosotros en el precio final. Quien controla la ruta global infla el precio de nuestras verduras locales. Pero es que, para colmo, a esto se suma el factor de la codicia local, sindicatos empresariales que explotan sin pudor el pánico global, ocultando suministros y subiendo los precios del transporte artificialmente. Se crea una doble carga para el consumidor. Pasó, por ejemplo, con las tarifas de autobús y la supuesta falta de combustible, incluso cuando había enormes petroleros llenos amarrados y esperando en el puerto de Chittagong. Así que llegamos a la gran pregunta. Sección 6. Energía renovable y futuro. ¿Cómo escapamos de aquí? Esta frase de un profesor europeo lo resume todo. Todavía recuerdo los apagones de meses durante el embargo petrolero de la década de 1970. Nos transporta al embargo de 1973, cuando Estados Unidos envió $2.200 millones a Israel, y en respuesta los países árabes bloquearon los envíos de crudo. Los recuerdos de meses enteros de frío y sin electricidad dejaron una cicatriz muy profunda. Y es precisamente esta vulnerabilidad, este miedo histórico, lo que explica por qué hoy en día las naciones avanzadas están impulsando la transición renovable tan desesperadamente. Quieren cortar esos hilos de una vez por todas. Y con esto cerramos nuestra explicación de hoy, sabiendo todo lo que acabamos de ver sobre guerras monetarias, cuellos de botellas marítimos y abusos sistemáticos. ¿Es realmente un cambio rápido hacia la energía renovable la única forma de escapar finalmente de este ciclo interminable de control geopolítico? Es una reflexión profunda y urgente que nos queda sobre la mesa, porque mientras tanto, seguimos pagando el coste de esta historia. Hasta nuestro próximo análisis.